Hola mis amigos, Dios los bendiga, amigos y amados de mi Padre, que Dios los bendiga a ustedes. Dios, en la persona del Espíritu Santo, venga a alumbrar el entendimiento de cada quien, cada uno de nosotros, para que cada quien venga a comprender la voluntad de Dios para su vida. Y eso es precioso, demasiado. Cuando usted descubra, ponga mucha atención por favor, cuando usted descubra la voluntad de Dios para su vida, usted va a priorizar esa voluntad con todas sus fuerzas, de todo su corazón, con toda su voluntad, de toda su mente. Usted va a dejar todo lo que se refiera a este mundo, usted lo va a dejar a un lado y va a invertir fuerte, invertir toda su fuerza en la conquista del reino de los cielos. El reino de los cielos. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted escucha la palabra que viene de Dios, la palabra que está basada en su palabra, en las escrituras sagradas. Y cuando usted tiene conocimiento de esta palabra, caray, muy bueno. Entonces usted pasa a comprender a la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para su vida? ¿Cómo pasó conmigo? Cuando conocí este proyecto para mi vida, la voluntad de Dios para mi vida, entonces yo me sumergí, cuerpo, alma y espíritu, en este reino, el reino de Dios. Y entonces el reino de Dios entró en mí porque el Rey, el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, entró en mí. Y eso es lo que Él quiere hacer con usted, con todos nosotros, todos. Usted sabe que muchas personas infelizmente, desgraciadamente, deme permiso tantito porque tengo que agarrar mi agua y se me olvidó. Solo un momentito, espéreme. Gracias a Dios. ¿Sabe aquel día que usted se levanta y parece que no va, y no, que se le olvidan las cosas? En fin, ese es un día que pasó conmigo hoy. Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Pero yo estaba diciendo que cuando usted descubre el proyecto de Dios para su vida, que eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo es quien nos convence de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Él nos convence de que necesitamos salvación. Él convence, nos hace entender que es imposible tener vida en este mundo sin su dirección, el Espíritu Santo. Fue para eso que vino, para instruir nuestra vida. El apóstol Pablo dice que el Dios de este mundo cegó los entendimientos de los incrédulos. Entonces, usted puede hablar y predicar y enseñar y dar todo para los incrédulos, todo lo que usted sabe de Dios para los incrédulos, pero
si el Espíritu Santo no convence, ellos no van a entender nada, 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 nada. Pueden ver hasta milagros, pueden hasta ver cosas extraordinarias, pero no se van a convertir, porque el pueblo judío vio los milagros de Jesús, vio el milagro de los milagros cuando Jesús resucitó a Lázaro, que estaba muerto hacía 4 días. Ellos vieron, ellos fueron testigos oculares que Jesús había resucitado a Lázaro, que estaba muerto hacía 4 días. Aún así, no se convirtieron. Los religiosos seguían siendo duros de corazón, porque Dios no les había abierto el entendimiento, eso es. Solo cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento es que comenzamos a entender las cosas de Dios. Y es por eso que muchas personas dicen, obispo, ahora es que entendí por qué tengo que bautizarme. Ahora comprendí qué significa Santa Cena. Ahora comprendí lo que es el arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo, de alguna manera, usó alguna palabra que vino al encuentro de su necesidad más grande, conocer la voluntad de Dios para su vida. Porque aquellos religiosos incrédulos en aquella altura, aquellos religiosos ateos en aquella época, eran dominados por un espíritu engañador, un espíritu religioso, un espíritu que los cegaba el entendimiento de ellos. Y solo el Espíritu Santo puede remover ese espíritu. Pero para que Él remueva este espíritu de incredulidad, la persona tiene que ser mínimamente humilde. Si ella no es humilde, ella no va a comprender. Ella no será escogida para ser revelada la voluntad de Dios para ella. Y es por eso que Jesús dijo, bienaventurados los humildes en espíritu. Humildes en la cabeza, no es humildad de miseria, no, es humildad aquí en la cabeza, en espíritu. Porque la persona que es humilde en espíritu está abierta para saber, conocer la voluntad de Él. La persona que es humilde en espíritu, por ejemplo, es un niño. El niño no tiene maldad, es puro. Bueno, aunque haya niños que ya no son tan niños, ¿no? Pero, normalmente un niño es inocente, puro, es purísima. Entonces el niño es humilde. Jesús dijo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no es como un niño, o sea, humilde. Entonces que el Espíritu Santo, mi amiga y mi amigo, encuentre espacio dentro de usted para que entienda la voluntad de Él para su vida. Porque una vez que usted lo entienda, usted ya no se va a quedar regateando para entregar su vida a Jesús, no. Usted va a correr detrás de Él. No será la palabra de Dios que va a correr detrás de usted, no. Es usted que va a correr por detrás de la palabra de Dios. Va a tener sed, va a tener hambre de justicia, de conocer a Dios. Entonces, ni trate de convencer a alguien de su fe, de lo que Dios le ha dado, porque si el Espíritu Santo no lo hace, nadie lo hará. Claro que usted va a hablar de la palabra de Dios, y es lo que hemos hecho aquí. Nosotros todos los días
hablamos sobre la palabra de Dios, no es mi pensamiento, mis ideas, no, no son eso, es la palabra de Dios. Entonces, Pedro, el apóstol Pedro, después que se convirtió, porque hasta entonces no era convertido, después que se convirtió, él comenzó con fuerza, con valor, y ahí ya no había más miedo de morir, de vivir. Él ya no estaba interesado en su vida, porque él había tenido realmente una revelación del Espíritu Santo. Entonces, Pedro, discursando para muchos judíos, él dijo así: arrepentíos, porque muchos judíos, después de oírlo hablar, predicar sobre Jesús, muchos judíos preguntaron: ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos, hermanos? Entonces Pedro respondió: arrepentíos, y cada quien de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo, bautizado en las aguas, en remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vea cómo las personas son engañadas, ¿no? A veces no acontece eso, ¿no? Fui bautizada en las aguas, pasé por las aguas 3 veces, 4. Yo fui una de esas personas. Pero aún así no pasó nada. Yo sigo la misma persona. No enterré mi yo, mi voluntad, mi carne. No, no, yo sigo, o sea, mal. ¿Por qué? Porque cumplí con muchas personas como cumplen una obligación religiosa. Ellas no hacen de aquella obligación algo entre ella y Dios, algo personal, íntimo. Entonces se bautiza una vez, la segunda vez se bautiza y no pasa nada. Así también son las personas que dicen: yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Pero usted va a ver el fruto de su vida y está podrido. Viven en la mentira. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, está dentro de una persona que vive con mentiras? No hay cómo. Entonces, amiga y amigo, no se deje llevar por el engaño religioso. No se deje llevar por la filosofía religiosa. El pastor le dijo: mira, bautícese en las aguas y no sé qué, y usted, emocionada o con pura emoción, se bautiza y va y cumplió con una obligación, digámoslo así, la doctrina de la iglesia del Señor Jesús. Pero usted entró un pecador seco y salió mojado. ¿Pero por qué pasó eso? Porque usted no se convirtió, no hubo conversión, no hubo arrepentimiento. Y es lo que Pedro dice aquí. Primero tiene que arrepentirse. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que me arrepiento? ¿Cómo me voy a arrepentir si mi corazón es rebelde? No cuente con su corazón ni para arrepentirse ni para perdonar. No cuente con su corazón para nada, ni para la fe. Ni para la fe. Porque usted puede tener fe en su corazón y ser engañado por él y tomar actitud de fe en el corazón y que le vaya mal. Yo también experimenté eso en mi vida. Y yo lo puedo decir. Yo quería porque quería una cosa y yo busqué y Dios me atendió. Él escuchó mi voz. Pero después, con el paso de los
días, de las semanas, yo chequé y no era la voluntad de Dios, que yo estaba tomando una actitud con una fe de fantasía del corazón. La fe tiene que ser de la cabeza, inteligente. Usted tiene que pensar, razonar, porque Dios nos dio el derecho de eso, libertad para que nosotros escojamos un mejor camino. Y si nosotros escogemos de acuerdo con el corazón, nos va a ir mal. Entonces, lo primero que Pedro le dijo a aquellos judíos que querían saber qué harían para entregarse a Jesús, para ser salvos, Pedro dijo, arrepentíos. Juan el Bautista, que fue el primero, el iniciador del bautismo en las aguas por sumersión, fue el preparador del camino para el camino del Señor Jesús, para que las personas conozcan el Señor Jesús. Y la primera cosa que dijo fue arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Pedro dice en el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir, en el nombre del Señor Jesús, del Padre, del Hijo, es lo mismo. El nombre de Dios es ese, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor es el Padre, Jesús es el Hijo, y Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, él dice, arrepentíos. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Vamos a hablar sobre eso. Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, él dice aquí. No hay remisión de pecados. Primero el arrepentimiento. Primero se tiene que arrepentirse. Es como por ejemplo el matrimonio. El matrimonio. Usted se va a casar con una persona y se está comprometiendo con una persona, se queda ya comprometido con alguien, o sea, le está prometiendo casarse con aquella persona. Entonces, usted tiene que arrepentirse de la persona que usted no oró, que usted tuvo una vida a dos, una vida hasta conyugal con otra persona. Usted tiene que arrepentirse de aquello, tiene que dejar a aquella persona, quitarla de su mente, exacto. No estar pensando de ella las fotografías que usted lleva de ella, alguna cosita con algún recuerdo de ella. No, tiene que tirarlo, quemarlo. Ya se acabó. No se acabó. Ya no se va a casar con una otra. Entonces tiene que olvidar aquella criatura. No es así. No es así que tiene que ser. Pues bien, usted fue novio, yo fui novia también, Esther, y nosotros tuvimos que convertirnos y arrepentirnos de esos compromisos que ella se arrepintió del compromiso que había tenido y yo me arrepentí de mi compromiso también. Si no, no iba a funcionar. ¿Entienden? Si nosotros no nos hubiéramos arrepentido de nuestras actitudes de novios, entonces nuestro matrimonio no funcionaría. Y con Jesús es lo mismo. Usted tiene que arrepentirse de la vida vieja que usted lleva, de esa alianza que usted tiene con el mundo, con las cosas equivocadas, con las injusticias, con las mentiras y engaños que usted ha vivido, ¿no? Tenemos que dejar todo, todos, cuando nos arrepentimos, tenemos que odiar la mentira, odiar el engaño, odiar el llegar tarde, odiar engañar a otra persona, odiar la mentira para ganar más dinero. Y yo sé, obispo, pero yo vivo de una mentira, porque si yo no digo mentira, no vendo, y si no vendo, no gano comisiones, no gano. Hija mía, mi amado amigo,
sepan esto. El reino de Dios es más grande que eso. Y si usted no está dispuesto a pagar el precio por él, entonces usted no tiene derecho a entrar en su reino. Es la realidad. Y esa es la realidad también con la que muchos bautismos en las aguas no funcionan. Y esa es la realidad también porque muchas personas no reciben el Espíritu Santo. Con Dios usted puede nosotros hasta podemos engañar en matrimonios. Ay, me gustas, te amo. Como una vez experimenté eso. Yo pensaba que amaba la otra chica. Yo pensaba que, en fin, yo lo digo por mí, pero no, era mentira. Ella no era la persona correcta, porque Dios me hizo verlo. Entonces tuve valor para asumir ante los amigos y conocidos, parientes de ella, míos, en la iglesia, dentro de la iglesia que ella frecuentaba. Yo tuve valor de decir, bueno, lo deshice, ya fue deshecho, ya no hay. Pero las personas decían, caray, eres muy voluble, eres. No importa, porque lo que piensan, creen, no importa. Lo que importa soy yo, es mi vida. Entonces tuve que arrepentirme de mi compromiso. Esther tuvo que arrepentirse de su compromiso también. Después que nos arrepentimos y nos conocimos mejor, bien, todo bien, ahí sí, yo ya no tenía ni una duda sobre el pasado, ni ella de su pasado. Y de ahí sí, nosotros juntamos las cosas y nos fuimos al todo o nada. Y gracias a Dios funcionó, aleluya. Y esa es la actitud con relación a Dios, mi amiga y mi amigo. Porque usted no está negociando con hombres, con personas, es con Dios. Usted está negociando ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿Él qué le está ofreciendo? Es el reino de los cielos. ¿Y usted qué le está dando? Una vida que no sirve, destrozada, llena de problemas, una vida infeliz, miserable, con ganas de morir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tiene usted para perder? ¿Qué tenía para perder? Nada, absolutamente nada. Solo tenía una cosa, dejar de hacer lo que estaba mal. Yo tenía que convertirme, o sea, cambiar mis pensamientos con respecto a mis voluntades, a mis deseos, a mis codicias. Y eso hice. Entonces, cuando yo renuncié mi vida, entonces el bautismo valió. El bautismo en las aguas valió. Ahí sí, yo recibí el Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que pasar con usted. Yo hablaré más sobre eso mañana. Porque sin el arrepentimiento no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecados. No hay. Sin arrepentimiento no hay la remisión de pecados. Por eso él dice, arrepentíos, Pedro diciéndole a los demás. Y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo, en remisión de pecados. O sea, el bautismo es para perdón de pecados. Y es un entierro definitivo del pecado, que el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas, cuando usted bautiza en las aguas, es lo siguiente. Cuando usted entra en las aguas, usted murió. Murió con Jesús. Cuando usted se levanta, usted resucita con Jesús. Eso significa el bautismo en las aguas. Después que pase eso, usted va a recibir el Espíritu Santo naturalmente, sin necesitar hacer malabares para recibirlo. ¿Está bien? Quédense con Dios y hasta mañana en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.